Efectivamente, como estamos en una pregunta al presidente, vamos a reflexionar políticamente de lo que estamos hablando. No es una interpelación a la consejera. Y, desde luego, para ser honestos, creo que no es un problema de contabilidad, como tampoco es un problema de contabilidad la configuración de un gobierno de España. Aprovechando que se citaba anteriormente a Churchill, decía aquello de nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Y en aquel momento, en el 40, lo que hacía referencia era la batalla de Inglaterra y la defensa heroica que estaba haciendo la aviación de la RAF frente a la Luftwaffe. Era un momento difícil en el cual lo que comenzó siendo una batalla en el Canal de la Mancha terminó siendo bombardeos indiscriminados a la población civil. Aquel discurso tenía fuerza por una sencilla razón. No era ni por capacidad de liderazgo ni por el coraje de Churchill, era porque era muy sencillo el demostrar y poner sobre la mesa una idea muy fácil, que es unos pocos, respaldados por la mayoría, pueden revertir una situación que algunos pensaban completamente perdida. Esa es la clave del discurso de Churchill. Después de aquel discurso, 3.600 aparatos de la Luftwaffe se enfrentaban a 870 de la RAF y, sin embargo, fueron capaces de vencerles porque no solamente eran los aparatos de la RAF, era todo un pueblo que se había puesto en guerra. Lo que no sabía Churchill es que 70 años después, con aquella intervención de nunca tantos, debieron tanto tan pocos, estaba describiendo literalmente la situación de la economía europea. Encontramos una situación en la que la deuda pública, la deuda soberana, se concentra sobre muy pocas manos, de tal manera que aquellos que fueron rescatados con el dinero público ahora especulan con la deuda creada por haberles sido rescatados. Y aquí es donde vamos a empezar a distinguir sobre los tipos de interés, sobre política y sobre contabilidad. George Soros ganó 1.000 millones especulando con la libra esterlina en el 92. Ese tipo de ataques especulativos sirvieron como justificación para establecer la moneda única. 25 años después, lo que nos encontramos, porque fue lo único que hubo, una moneda única, nos encontramos con una situación en la que se especula sobre la deuda soberana de los países, bombardeando nuestra soberanía con especuladores como el propio señor Soros, que opinaba incluso acerca del Brexit. La receta que nos aplican también es única, políticas de austeridad. Esta semana, y la atención que concita a los medios, de la batalla de la que se habla es otra, pero que no es la nuestra. Nosotros nos han votado para hablar de los problemas de Asturias, y me extraña que algunos grupos parlamentarios estén más preocupados de otra cosa que de lo que pasa aquí. Nosotros no estamos para ver quién se atrinchara en un búnker de un partido ni quién trata de bombardearlo. Estamos aquí para otra cosa. Y para otra cosa es hablar de la gobernabilidad, y cuando hablamos de gobernabilidad no es cuestión de las mayorías que se configuran en un parlamento, sino de la estabilidad y de la estabilidad de la ciudadanía. De lo que nos tenía que preocupar es de 1 de cada 4 desempleados en Europa es español, y que la mitad de los desempleados en Asturias no cobran prestación. Yo ya sé que un discurso no es suficiente, pero pone palabras a lo que estamos viviendo. Y todo eso no pasó porque no hubiese gobierno. Al contrario, había gobiernos y mayorías parlamentarias. 25 años después de la implantación de la moneda única, se especula con la deuda soberana, y no porque hubiese inestabilidad, no porque no hubiese acuerdo. ¿Por qué duermen a pierna suelta? Y aquí es cuando venimos a hablar de la deuda asturiana. ¿Por qué duermen a pierna suelta quienes especulan con nuestras vidas? Y no es simplemente una cuestión de cifras, de que la deuda haya pasado de los 770 millones de euros en 2008, 8 años después estemos en 4.400, que crezca a 1,3 millones, que alcance el 19,5% del PIB y que seamos ya la quinta en deuda. No es problema de eso. Es problema de que hay 668 millones que están fijados a un tipo de interés por encima de los valores de mercado, que la operación que ustedes firmaron con el HSBC estaba por encima de lo que pagó otra comunidad autónoma como Navarra, con otro tipo de entidad bancaria exactamente en ese mismo momento. Mientras que nosotros, su gobierno, contrataba 23 millones al 3,2, Navarra lo hacía 15 millones al 1,9%. Con una entidad conocida y sancionada en otros países por especular, por tener dinero en paraísos fiscales. Ese es el problema. Por eso duermen a pierna suelta, y además, por cierto, en un contrato, que una de sus cláusulas, entre otras, es que tiene que adaptarse a la legislación alemana. Fíjense ustedes, cuando sobrevuela la amenaza de sanciones a España por el incumplimiento del techo del déficit, que no cumplen ni Alemania ni Francia, nosotros adaptamos nuestros contratos a la legislación alemana, para premiar a entidades como el HSBC que han sido sancionados por otros países. Ese es el problema. En eso es que hay que ser honesto, no simplemente en decir si lo que nos queda es Rajoy o el caos, porque es lo mismo, Rajoy y el caos. Insisto, no es el problema de diálogo, sino de saber
quién defiende a la mayoría y los intereses de la mayoría. E insisto también en que no es suficiente un discurso para cambiar el curso de la historia. Hace falta que pasen otras cosas. Cuando se produce el bombardeo, los bombardeos nocturnos, se produce el bombardeo por error de Londres, en una de las operaciones. Estaban tratando de bombardear y de atacar las estaciones petrolíferas, se equivocan y bombardean Londres. Y la respuesta inmediata es bombardear Berlín, con lo cual cambia completamente la batalla de Inglaterra, porque a partir de ese momento ya no se centran en lo que tenían que hacer, sino empiezan a bombardear de forma indiscriminada a la población. Ese día de bombardeo de Berlín coincide con una entrevista muy divertida. Ribbentrop estaba tratando de convencer a Molotov, su equivalente, de que iban ganando la guerra, de que le quedaba poco tiempo a Inglaterra. Cuando empezaron a caer las bombas en Berlín, tuvieron que bajarles a un búnker, y Molotov preguntó, pero si ustedes van ganando, entonces ¿qué hacemos reuniéndonos en su búnker? ¿Quién está bombardeando ahí fuera? Fíjese, señor Fernández, nuestra generación escuchó muchas cosas de Gran Bretaña. Escuchó y vivió con el desmantelamiento de la minería, con la victoria arrasadora de Thatcher, pero también escuchamos otros discursos como los de Keynes. Gente que fue capaz, en pleno de una guerra, en decir que si era posible coordinar esfuerzos para ganar una guerra, ¿por qué no hacerlo para ganar una paz? Y que podían y decían que la deuda no tenía por qué ser única y exclusivamente una bomba de extracción desde abajo hacia arriba, sino que podía ser un mecanismo como otro cualquiera para intervenir en la economía y corregir los errores con un Estado bombero de los pirámanos de los mercados financieros. Esa es la realidad, eso es de lo que queríamos hablar en clave de política. Pero claro, para utilizar como corresponden los instrumentos, uno no se puede olvidar de que nuestra deuda es con quienes nos trajeron aquí, y no trabajar para quien no corresponde, para quienes duermen a pierna suelta, como el señor Menéndez, que hoy desayunó sabiendo que iba a ganar 1.200 euros en un día como hoy, el mismo día que 17 personas se tienen que ir de Asturias para buscarse un futuro mejor. No le voy a pedir, por supuesto, ni que se comporte... Voy terminando, señor presidente. No le voy a pedir que se comporte, desde luego, como Jeremy Corbyn, ni que relea lo mejor de Keynes. Lo que le invito es a que no se equivoque de enemigo. Nosotros, puede que le parezca alguna de nuestras propuestas casi hasta impertinente, fuera de lugar, pero desde luego dura y exigente. Eso desde luego, pero nosotros es porque vamos de frente. Usted bien sabe que hay otros que aprovechan los errores para acercarse por la espalda. No es nuestro caso. Fíjese, además de un discurso federador, además de una minoría dispuesta, de gente en pie, además de tener todas las claves para enfrentarse a una situación que hace falta revertir, los británicos tenían una cosa fundamental, un radar. Sabían dónde estaban. Usted puede ser que piense que aquí en esta sala no hay ningún micrófono radiofónico para un gran discurso, que le parezcamos pocos, que quizás no tengamos suficientes a nuestras espaldas. Puede ser incluso que piense usted que no escuchan tranquilos los que piensan que van ganando. Eso es lo que puede estar usted pensando en este momento, pero le aseguro que nosotros aquí en Asturias, que es donde nos dice nuestro radar que estamos, no vamos a permitir que nunca más tan pocos se beneficien tanto a costa de tanta gente. Muchas gracias.